Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que honestamente ha sacudido el mundo de la farándula turca, y específicamente el mundo de las series turcas. El título del vídeo lo dice todo: impacto total, la nueva imagen de Demet Undeakan, y eso es, amigos, exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Prepárense para un chismecito jugoso, un análisis profundo y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Solo tienen que hacer clic en el botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante, divertido y, por supuesto, lleno de chismes sobre sus series y actores favoritos. Así que suscríbanse. Ahora sí, entremos en materia. El meollo del asunto, la bomba, el escándalo. ¿De qué estamos hablando? Pues básicamente de la nueva imagen de Demet Özdemir y del supuesto impacto que esto ha tenido en la carrera de Can Yaman. Para quienes no estén familiarizados, Demet y Can son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado series exitosísimas que han traspasado fronteras y se han ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Ambos tienen una base de seguidores enorme y por lo tanto, cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa, especialmente en cuanto a su apariencia y a sus proyectos profesionales. La noticia saltó a la luz cuando Demet, en una campaña publicitaria para una marca de moda, apareció con un look completamente renovado. Olvídense de la melena larga y castaña que la caracterizaba. Ahora, Demet luce un corte de pelo mucho más corto con un estilo moderno y sofisticado, y un color más claro. En general, su imagen es mucho más atrevida, más fresca y, digamos, más internacional. Y es aquí donde el chisme empieza a tomar forma. Porque, según algunos rumores y especulaciones que han circulado en redes sociales y medios de comunicación, este cambio de imagen de Demet podría estar afectando negativamente la carrera de Can Yaman. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías y es lo que vamos a desglosar. La primera teoría, y quizás la más simple, es que la nueva imagen de Demet, al ser tan diferente y llamativa, ha eclipsado, en cierto modo, la atención mediática que Can Yaman estaba recibiendo. Can, por su parte, ha estado inmerso en varios proyectos, incluyendo series y contratos publicitarios. Sin embargo, algunos creen que la noticia del cambio de look de Demet, que fue prácticamente un bombazo, le ha restado protagonismo. Es como si, de repente, todo el mundo estuviera más interesado en el antes y después de Demet que en los últimos proyectos de Can. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la atención es como una moneda de oro. Se necesita, y mucho. Y en la feroz competencia por la atención, cualquier factor que desvíe la mirada del público puede tener consecuencias. No digo que sea la única razón, pero ciertamente la atención mediática juega un papel importante. La segunda teoría, un poco más compleja y tal vez más interesante, se centra en la percepción del público y la industria. ¿Cómo ve el público a Demet con este nuevo look? ¿Cómo lo ven los productores y directores? Algunos analistas sugieren que el cambio de imagen de Demet podría estar posicionándola en un nuevo rango, un rango más asociado con la sofisticación, la moda y la modernidad. Esto podría abrirle nuevas puertas, pero también podría alejar a parte de su público, especialmente a aquellos que estaban más apegados a su imagen anterior, más romántica y dulce. En cuanto a Can, la teoría es que al no haber hecho cambios tan drásticos en su imagen, se ha quedado un poco estancado en la imagen que el público tiene de él. Una imagen de chico guapo, galante, el típico galán de telenovela. Y en un mundo donde la imagen importa tanto, esta supuesta falta de evolución podría estar afectando la percepción de los directores y productores. ¿Será que Can necesita reinventarse para no quedar relegado? Ahora, hablemos de los comentarios. Como ya les comenté, el primer comentario, que seguramente fue el que detonó todo, decía que la nueva imagen de Demet hunde a Can. ¿A qué se referían exactamente? ¿Qué querían decir? Evidentemente el comentario es exagerado y un poco sensacionalista. Es muy improbable que un simple cambio de look pueda hundir la carrera de alguien tan exitoso como Can Yaman. Pero el comentario sí refleja una cierta preocupación. Preocupación por la aparente desventaja en la que podría estar Can en este momento.
Preocupación por la competencia cada vez más feroz que existe en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto preocupación por el futuro de ambos actores. A mí, personalmente me parece un poco exagerado, pero entiendo de dónde viene la preocupación. Ambos actores son muy queridos y tienen un gran talento. Queremos verlos triunfar y prosperar. Y por supuesto queremos estar al tanto de todos los detalles de sus vidas y sus carreras. Otra de las razones por las que este tema ha generado tanto revuelo es por la relación que Demet y Can tenían en el pasado. Para quienes no lo recuerden, ambos protagonizaron la exitosa serie Erkencicus, pájaro soñador, donde interpretaban a una pareja que enamoraba a todos. La química entre ellos era innegable y en la vida real, muchos fans soñaban con que su romance traspasara la pantalla. Sin embargo, esto no sucedió. Y, desde entonces, la relación entre ambos ha sido un poco delicada. No es que se hayan peleado públicamente, pero tampoco han hecho muchos guiños a la amistad. Han seguido caminos profesionales separados, y cada uno ha construido su propia imagen y carrera. Por lo tanto, el hecho de que el cambio de imagen de Demet haya generado tanto ruido, y que se le esté asociando con un posible impacto negativo en la carrera de Can, ha avivado, sin querer, viejas rivalidades y especulaciones. ¿Será que hay competencia entre ellos? ¿Será que se sienten amenazados el uno por el otro? Es muy probable que no. Pero como dije, el mundo del espectáculo es así, y cualquier mínimo detalle puede ser magnificado y utilizado para crear drama y generar interés. ¿Pero qué pienso yo sobre todo esto? Bueno, en primer lugar, creo que es fundamental no caer en la exageración ni en el amarillismo. Es poco probable que el cambio de look de Demet hunda a Can Yaman. Ambos son profesionales talentosos y con una trayectoria muy consolidada. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos. En segundo lugar, creo que el cambio de imagen de Demet es algo positivo. Es una señal de que está dispuesta a experimentar, a romper con los estereotipos y a reinventarse. Y en la industria del entretenimiento, esta actitud es muy valiosa. Demet está demostrando que está dispuesta a asumir riesgos y a evolucionar como artista. Y por mi parte, eso siempre es algo que aplaudo. En cuanto a Can, creo que también está en un momento de cambio. Ha estado trabajando en proyectos internacionales y está expandiendo sus horizontes profesionales. Quizás, la nueva imagen de Demet le sirva de inspiración para explorar nuevas facetas de su imagen y de su carrera. Quizás es el momento de que Can se arriesgue un poco más, de que experimente con diferentes estilos, de que se atreva a salir de su zona de confort. En resumen, creo que esta situación, más que ser un impacto negativo para Can, es una oportunidad. Una oportunidad para ambos actores de demostrar su talento, su versatilidad y su capacidad de adaptación. Y ahora, quiero hablar un poco sobre el futuro. ¿Qué les depara el futuro a Demet y Can? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto les puedo asegurar que ambos tienen muchos proyectos interesantes por delante. Demet sigue trabajando en nuevas series y campañas publicitarias, y Can está centrado en proyectos internacionales. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo noticia. Seguirán generando interés, y seguirán siendo tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. Y por supuesto, yo estaré aquí para contarles todo lo que suceda. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo con las teorías sobre el impacto del cambio de imagen de Demet en la carrera de Can? ¿Creen que esta situación es positiva o negativa para ambos actores? ¿Qué esperan ver en el futuro de sus carreras? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones abajo. Me interesa mucho saber qué piensan. ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que esta nueva imagen de Demet es un acierto? ¿Creen que Can debe hacer cambios en su carrera? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Recuerden que si les gustó no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y noticias sobre sus series y actores favoritos. Hasta la próxima. Chao. Hola de nuevo, amigos.
Ya saben que me encanta explayarme en estos temas, y la controversia alrededor de Demet y Can es demasiado jugosa como para dejarla solo en la superficie. Así que aquí vamos a sumergirnos aún más profundo en este mar de rumores, análisis y especulaciones. Prepárense para una segunda ronda de chismes, porque la farándula turca nunca decepciona. Como ya mencioné, el cambio de imagen de Demet Özdemir ha sido un auténtico bombazo. Y no solo por el corte de pelo, el color y el estilo en sí. Es la transformación completa, la actitud renovada, la forma en que se proyecta al mundo. Deja atrás la imagen de chica de al lado, y se posiciona como una mujer sofisticada, moderna y con una fuerte presencia. Y claro, eso genera reacciones, tanto positivas como negativas. Algunos fans, los más conservadores, podrían extrañar a la Demet de Erkencikus, con su melena castaña y su sonrisa dulce. Pero otros, y creo que la mayoría, aplauden su valentía y su capacidad de reinventarse. Ven en este cambio una señal de madurez, de crecimiento personal y profesional. Y como dije antes, en la industria del entretenimiento, la capacidad de sorprender y de no encasillarse es fundamental. Pero volviendo al tema central, ¿cómo afecta todo esto a Can Yaman? La primera teoría, la de la atención mediática, es bastante simple, pero no por eso menos válida. En el mundo del espectáculo, la visibilidad es crucial. Los medios de comunicación, las redes sociales, los portales de noticias, todos compiten por captar la atención del público. Y en este sentido, el cambio de look de Demet fue un evento más llamativo, más noticiable, que los proyectos en los que Can estaba trabajando. No quiero decir que los proyectos de Can no sean importantes o interesantes. De hecho, él ha estado muy activo con proyectos internacionales y colaboraciones que buscan expandir su carrera más allá de Turquía. Pero seamos sinceros, un cambio de look radical siempre genera más ruido que un nuevo proyecto, por muy ambicioso que sea. Es como si, de repente, la gente estuviera más interesada en el nuevo look de la vecina que en el lanzamiento de un nuevo coche de lujo. Es cuestión de interés inmediato, de impacto visual, de curiosidad. Y en este juego Demet ganó la partida, al menos temporalmente. La segunda teoría, la de la percepción del público y la industria, es mucho más profunda y compleja. Aquí entramos en el terreno de la imagen, la marca personal, el posicionamiento. ¿Cómo quieres que te vea el mundo? ¿Qué mensaje quieres transmitir? Demet con su nuevo look está enviando un mensaje claro: soy una mujer moderna, sofisticada, audaz. Estoy abierta a nuevas experiencias y no tengo miedo de romper con los moldes. Y ese mensaje a ojos de muchos es poderoso y atractivo. Abre puertas a proyectos más ambiciosos, a colaboraciones con marcas de renombre, a roles más complejos y desafiantes. Can, por otro lado, sigue proyectando la imagen del galán, del chico guapo que enamora a las masas. Y aunque esa imagen es muy valiosa, puede ser limitante. Puede encasillarte en un tipo de roles, en un tipo de proyectos. Y en un mundo que está en constante cambio, quedarse estancado en una misma imagen puede ser perjudicial. No quiero decir que Can deba cambiar radicalmente su imagen. No se trata de eso. Se trata de evolucionar, de adaptarse, de explorar nuevas facetas. Quizás un cambio sutil en su estilo, una elección de roles más arriesgada, una actitud más abierta a la experimentación, cualquier cosa que demuestre que no tiene miedo a romper con lo establecido. Ahora hablemos de la supuesta rivalidad entre Demet y Can. Ya mencioné que su relación en el pasado, tras el éxito de Erkencikus, fue un poco tensa. No hubo peleas públicas, pero tampoco hubo muestras de amistad. Cada uno siguió su camino, construyendo su propia carrera y su propia imagen. Y claro, el hecho de que el cambio de imagen de Demet haya generado tanto ruido, y que se le esté asociando con un posible impacto negativo en la carrera de Can, ha avivado, sin querer, viejas rivalidades y especulaciones. ¿Será que hay competencia entre ellos? ¿Será que se sienten amenazados el uno por el otro? Es muy probable que no. Ambos son profesionales talentosos y con una trayectoria muy consolidada. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones, y estoy seguro de que no se odian ni se envidian mutuamente. Pero el mundo del espectáculo es así. Cualquier mínimo detalle puede ser magnificado y utilizado para crear drama y generar interés. Y en este caso, el cambio de imagen de Demet fue la chispa que encendió la mecha. Y aquí es donde entra mi opinión personal. Ya lo dije antes, pero quiero reiterarlo,
creo que es fundamental no caer en la exageración ni en el amarillismo. Es poco probable que el cambio de look de Demet hunda a Can Yaman. Ambos son profesionales talentosos y con una trayectoria muy consolidada. Pero dicho esto, creo que es importante analizar la situación con perspectiva. Y desde mi punto de vista, el cambio de imagen de Demet es algo positivo para ella y potencialmente para Can también. Para Demet es una oportunidad de reinventarse, de demostrar su versatilidad, de abrirse a nuevas experiencias. Está demostrando que no tiene miedo a asumir riesgos y a evolucionar como artista. Y para mí eso siempre es algo que aplaudo. Para Can, este cambio puede ser un estímulo. Un incentivo para explorar nuevas facetas de su imagen y de su carrera. Quizás es el momento de que se arriesgue un poco más, de que experimente con diferentes estilos, de que se atreva a salir de su zona de confort. Quizás este cambio sirva para que ambos actores se motiven mutuamente, para que se desafíen, para que se inspiren. Quizás en un futuro podamos verlos colaborar en un proyecto juntos. ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas. Ahora, quiero profundizar un poco más en el impacto de las redes sociales en todo esto. Hoy en día, las redes sociales son una herramienta fundamental para la promoción de cualquier artista. Permiten conectar directamente con los fans, compartir contenido exclusivo, generar debate y, en definitiva, crear una comunidad. Tanto Demet como Can son muy activos en las redes sociales. Tienen millones de seguidores que están pendientes de cada publicación, de cada foto, de cada comentario. Y en este sentido, el cambio de imagen de Demet generó un gran revuelo en las redes sociales. Miles de comentarios, de likes, de shares, de reacciones. La gente opinaba, debatía, analizaba. Y por supuesto, la noticia se extendió como la pólvora. Las redes sociales amplificaron el impacto del cambio de imagen, convirtiéndolo en un tema de conversación global. Y en este contexto, los rumores y las especulaciones se multiplican. Cualquier pequeño detalle puede ser magnificado y utilizado para crear drama y generar interés. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten conectar con los fans y promocionar el trabajo. Por otro lado, pueden ser un caldo de cultivo para el chisme y la desinformación. Es importante, por tanto, tener cuidado con lo que se lee y se comparte en las redes sociales. No todo lo que se publica es cierto. Hay que ser críticos, analizar las fuentes, no dejarse llevar por el sensacionalismo. Ahora hablemos un poco sobre los proyectos futuros de ambos actores. ¿Qué les depara el futuro a Demet y Can? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto les puedo asegurar que ambos tienen muchos proyectos interesantes por delante. Demet está trabajando en nuevas series y campañas publicitarias. Está explorando nuevas facetas de su carrera, asumiendo roles más desafiantes y complejos. Está demostrando que no tiene miedo a arriesgarse y a reinventarse. Y eso es muy bueno. Can, por su parte, está centrado en proyectos internacionales. Está expandiendo sus horizontes profesionales, buscando oportunidades fuera de Turquía. Está trabajando duro para consolidar su carrera a nivel global. Y eso es muy ambicioso. Ambos tienen mucho talento, mucho potencial y mucho trabajo por hacer. Estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos. Y por supuesto, yo estaré aquí para contarles todo lo que suceda. Ahora, quiero abordar un tema que, aunque no es directamente relacionado con el cambio de imagen, sí está muy ligado a la industria de las series turcas y su creciente popularidad, la internacionalización. Las series turcas han conquistado el mundo. Han sido traducidas y dobladas a numerosos idiomas, y se han convertido en un fenómeno global. Y en este contexto, la imagen de los actores turcos es muy importante. La industria busca rostros que sean atractivos para el público internacional, que sean capaces de traspasar fronteras. Y en este sentido, el cambio de imagen de Demet puede ser visto como un intento de adaptarse a esta tendencia. Un look más moderno, más sofisticado, más internacional. Un intento de conectar con un público más amplio, de ser percibida como una actriz global. Y de nuevo, esto no es algo malo. Es una estrategia inteligente, una adaptación a los nuevos tiempos. Can, por su parte, también está trabajando en su internacionalización. Está buscando oportunidades fuera de Turquía, colaborando con productores y directores de otros países. Y en este sentido, la imagen que proyecta es importante.
Si bien su imagen actual es muy apreciada, quizás necesite evolucionar, adaptarse a las nuevas exigencias del mercado internacional. Quizás deba experimentar con diferentes estilos, asumir roles más desafiantes, demostrar su versatilidad. En definitiva, la internacionalización de las series turcas es un factor clave que influye en la carrera de los actores. La imagen, el estilo, la actitud, todo es importante. Y en este contexto el cambio de imagen de Demet es una señal de que está dispuesta a adaptarse, a evolucionar, a conquistar el mundo. Ahora, quiero hablar de un aspecto muy importante, la presión que sufren los actores. Ser una figura pública, especialmente en el mundo del entretenimiento, conlleva una gran responsabilidad. Los actores son constantemente observados, juzgados, criticados. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión es analizada con lupa. Y en este contexto el cambio de imagen de Demet ha generado mucha presión. La gente opina, critica, juzga. Y a veces las críticas pueden ser muy duras. Es importante recordar que los actores son personas, con sentimientos, con miedos, con inseguridades. Y a veces la presión puede ser muy fuerte. Demet, con su nuevo look, está demostrando que está dispuesta a asumir riesgos y a romper con los moldes. Pero también está expuesta a las críticas, a los juicios, a la presión. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Can, por su parte, también está sometido a mucha presión. La gente espera mucho de él. Espera que siga siendo guapo, que siga teniendo éxito, que siga siendo el chico de sus sueños. Y a veces la presión puede ser abrumadora. Es importante, por tanto, ser empáticos con los actores. Entender que son personas, con sus luces y sus sombras. Y en lugar de juzgarlos, apoyarlos y admirar su talento. Ahora, quiero hablar de un tema que siempre genera debate, la competencia. En el mundo del entretenimiento, la competencia es feroz. Hay muchos actores talentosos, muchos proyectos interesantes, muchas oportunidades. Y en este contexto, la competencia es inevitable. Demet y Can compiten, sí, pero no de la misma manera. Compiten por roles, por contratos publicitarios, por la atención del público. Pero también se complementan. Son dos grandes estrellas de Turquía, con una trayectoria muy consolidada. Y en cierto modo, se necesitan el uno al otro. El cambio de imagen de Demet puede haber generado un poco de revuelo, pero no creo que haya una rivalidad real entre ellos. Ambos son profesionales talentosos y con una trayectoria muy consolidada. Y estoy seguro de que se respetan y se admiran mutuamente. La competencia es un motor, un estímulo. Nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos, a superarnos, a crecer. Y en el mundo del entretenimiento, la competencia es inevitable. Pero en lugar de verla como una amenaza, hay que verla como una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para aprender, para demostrar nuestro talento. Ahora, quiero volver a la pregunta que planteé al principio, ¿el cambio de imagen de Demet hunde a Can? Ya dije que no. Es una exageración, un sensacionalismo. Pero, ¿por qué se generó esta pregunta? La respuesta es simple, porque el mundo del espectáculo es así. Cualquier mínimo detalle puede ser magnificado y utilizado para crear drama y generar interés. Y en este caso, el cambio de imagen de Demet fue la chispa que encendió la mecha. Pero en realidad, la situación es mucho más compleja. No se trata de hundir a nadie. Se trata de dos actores talentosos, con una trayectoria muy consolidada, que están en constante evolución. Demet está experimentando, reinventándose, buscando nuevas oportunidades. Can está expandiendo sus horizontes profesionales, buscando oportunidades fuera de Turquía. Y en lugar de verlos como rivales, hay que verlos como ejemplos. Ejemplos de perseverancia, de talento, de ambición. Ahora, quiero hablar de un tema que es crucial, el futuro. ¿Qué les depara el futuro a Demet y Can? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es que ambos tienen mucho talento, mucho potencial y mucho trabajo por hacer. Demet seguirá trabajando en nuevas series, campañas publicitarias y explorando nuevas facetas de su carrera. Can seguirá expandiendo sus horizontes profesionales, buscando oportunidades fuera de Turquía. Ambos seguirán siendo noticia, seguirán generando interés y seguirán siendo tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. Y por supuesto, yo estaré aquí para contarles todo lo que suceda.
En resumen, creo que esta situación, más que ser un impacto negativo para Khan, es una oportunidad. Una oportunidad para ambos actores de demostrar su talento, su versatilidad y su capacidad de adaptación. Y ahora, quiero cerrar este vídeo con una reflexión. El mundo del espectáculo es fascinante pero también es cruel. Es un mundo de luces y sombras, de éxitos y fracasos, de amores y odios. Es un mundo de competencia, de presión, de juicios. Pero también es un mundo de talento, de creatividad, de pasión. Y al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo. Ser auténtico, ser honesto, ser fiel a sus sueños. Y por supuesto, no olviden que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y noticias sobre sus series y actores favoritos. Hasta la próxima. Chao. Hola, hola, hola de nuevo mis queridos seguidores. No me puedo quedar callado. La conversación sobre Demet y Khan y el supuesto impacto de su cambio de imagen sigue viva, y con razón. Hay tanto que analizar, tanto que desmenuzar, que un solo vídeo simplemente no es suficiente. Así que aquí estamos, una vez más, para profundizar aún más en este fascinante tema. Prepárense para la tercera y última ronda de chismes y análisis. Hemos hablado de la nueva imagen de Demet, de la aparente competencia entre ella y Khan, y de la atención mediática que todo esto ha generado. Pero, ¿qué hay de la influencia de los fans ***? No podemos olvidarnos de ellos, de los verdaderos motores de este mundo. ¿Cómo han reaccionado los seguidores de ambos actores ante esta situación? ¿Han tomado partido? ¿Han expresado sus opiniones? La respuesta es sí. Las redes sociales son un hervidero de actividad. Fanpages, grupos de discusión, comentarios en las publicaciones de los actores, todo un universo de opiniones, análisis y debates. Y como era de esperar, las reacciones han sido diversas. Algunos fans de Demet han aplaudido su nueva imagen, considerándola una señal de madurez, de evolución y de atrevimiento. La han defendido de las críticas y han expresado su apoyo incondicional. Otros, quizás los más apegados a su imagen anterior, han expresado cierta nostalgia por la Demet de antes. Pero en general, la mayoría de los fans de Demet han aceptado su cambio de imagen con entusiasmo y han apoyado sus nuevos proyectos. En cuanto a los fans de Khan, la reacción ha sido más dividida. Algunos han expresado preocupación por el impacto del cambio de imagen de Demet en la carrera de Khan, y han pedido a su ídolo que se renueve y se adapte a los nuevos tiempos. Otros han defendido a Khan argumentando que su talento es innegable y que no necesita cambiar su imagen para tener éxito. Y por supuesto, no faltan los fans que han expresado su apoyo incondicional a ambos actores, y que se han negado a caer en la rivalidad que algunos medios de comunicación han intentado crear. La influencia de los fans es crucial. Son ellos los que impulsan la carrera de los actores, los que ven sus series y películas, los que compran sus productos publicitarios. Y en este sentido, la opinión de los fans es muy importante. Los actores escuchan a sus fans. Leen sus comentarios, analizan sus reacciones y tratan de satisfacer sus expectativas. Y en este sentido, el cambio de imagen de Demet y la reacción de los fans ante esta situación son un claro ejemplo de cómo funciona este mundo. Ahora, quiero hablar de algo que a veces se olvida, la ***libertad creativa ***. Demet, al cambiar su imagen, ha ejercido su derecho a la libertad creativa. Ha decidido cómo quiere lucir, cómo quiere proyectarse al mundo, cómo quiere expresar su arte. Y eso es algo que hay que aplaudir. Los actores son artistas. Son creadores. Y tienen derecho a expresar su creatividad, a experimentar, a romper con los moldes. La industria del entretenimiento a veces intenta encasillar a los actores, a dictarles cómo deben lucir, cómo deben comportarse. Pero al final, la libertad creativa es fundamental. Demet ha demostrado que no tiene miedo a ser ella misma, a tomar sus propias decisiones, a seguir su propio camino. Y eso es algo que hay que respetar y admirar. En cuanto a Khan, también tiene derecho a la libertad creativa. Tiene derecho a decidir qué tipo de proyectos quiere hacer, qué imagen quiere proyectar, cómo quiere construir su carrera.
Y en este sentido, la situación actual puede ser un estímulo. Un incentivo para que Khan explore nuevas facetas de su creatividad, para que se atreva a asumir riesgos, para que siga su propio camino. La libertad creativa es un derecho, pero también es una responsabilidad. Es la responsabilidad de ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por las presiones externas, de seguir su propio camino. Ahora, quiero hablar de un tema que es recurrente en la industria del entretenimiento, los estereotipos. En el mundo de las series turcas, como en cualquier industria, existen estereotipos. Estereotipos de género, de belleza, de éxito. Las actrices suelen ser representadas como mujeres bellas, delicadas, románticas. Los actores suelen ser representados como hombres guapos, fuertes, galantes. Y a veces estos estereotipos pueden ser limitantes. Pueden encasillar a los actores en determinados roles, en determinadas imágenes. Y en este sentido, el cambio de imagen de Demet puede ser visto como un intento de romper con esos estereotipos. Demet, con su nuevo look, se aleja de la imagen de la chica de al lado, de la mujer delicada y romántica. Se proyecta como una mujer moderna, sofisticada, audaz. Y eso es algo que hay que celebrar. Es importante romper con los estereotipos, ampliar la representación, ofrecer diferentes modelos. Y en este sentido, Demet está abriendo camino. Khan, por su parte, también puede romper con los estereotipos. Puede elegir roles más desafiantes, más complejos, que le permitan demostrar su versatilidad y su talento. Es importante que los actores se atrevan a salir de su zona de confort, a desafiar los estereotipos, a explorar nuevas facetas de su arte. Y en este sentido, la situación actual puede ser un estímulo para ambos. Ahora, quiero hablar de algo que es fundamental en el mundo del espectáculo, el talento. El talento es la base de todo. Sin talento, no hay éxito. Demet y Khan son dos actores talentosos. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones. Han interpretado personajes inolvidables, han emocionado a millones de personas, han construido una sólida trayectoria. El talento es lo que les ha permitido llegar a la cima. Es lo que les permitirá mantenerse en la cima. Y en este sentido, la situación actual no es una amenaza. Es una oportunidad. Una oportunidad para demostrar su talento, para seguir creciendo, para seguir emocionando al público. El talento es lo que importa. Y Demet y Khan lo tienen de sobra. Ahora, quiero hacer un breve análisis de los pros y los contras de esta situación. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el cambio de imagen de Demet y la supuesta rivalidad con Khan? Pros. Para Demet mayor visibilidad, posibilidad de reinventarse, oportunidad de explorar nuevas facetas de su carrera, ruptura de estereotipos. Para Khan estímulo para evolucionar, posibilidad de explorar nuevos roles, mayor atención mediática, oportunidad de consolidar su carrera internacional. Para ambos mayor interés del público, debate en redes sociales, oportunidad de demostrar su talento, posibilidad de colaborar en el futuro. Contras. Para Demet críticas, presión, posibles pérdidas de fans conservadores. Para Khan posible sombra mediática, comparación con Demet. Para ambos exageración y sensacionalismo por parte de algunos medios, posible desgaste de la imagen. Como pueden ver, los pros superan a los contras. La situación en general es positiva. Y al final, lo más importante es el talento, la creatividad y la perseverancia. Ahora, quiero hablar de algo que es fundamental, la humildad. En el mundo del espectáculo, la humildad es esencial. Es importante no dejarse llevar por el éxito, no perder la perspectiva, no creerse superior a los demás. Demet y Khan son dos actores humildes. A pesar de su éxito, han mantenido los pies en la tierra. Han mostrado respeto por sus colegas, por sus fans, por la industria. La humildad es lo que les permitirá seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir siendo admirados. Y eso es algo que hay que valorar. Ahora, quiero hacer una reflexión final.
El mundo del espectáculo es un reflejo de la sociedad. Es un mundo de luces y sombras, de éxitos y fracasos, de amores y odios. Es un mundo de competencia, de presión, de juicios. Pero también es un mundo de talento, de creatividad, de pasión. Y al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo, ser auténtico, ser honesto, ser fiel a sus sueños. Demet y Can son dos ejemplos de perseverancia, de talento, de ambición. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones. Y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos. En lugar de caer en la exageración y el sensacionalismo, hay que celebrar su talento, su creatividad, su perseverancia. Hay que apoyarlos, admirarlos y disfrutar de su trabajo. Y por supuesto, no olviden que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y noticias sobre sus series y actores favoritos. Hasta la próxima. Chao. Y para rematar, como siempre, una última ronda de pensamientos y una conclusión que espero resuma todo lo que hemos hablado. Prepárense porque aquí vamos. Hemos navegado por un mar de rumores, especulaciones, análisis y opiniones. Hemos diseccionado el impacto del cambio de imagen de Demet Özdemir en la industria, y en particular, en la percepción de Can Yaman y su carrera. Hemos hablado de las redes sociales, de la libertad creativa, de los estereotipos, del talento, de la competencia, y de la importancia de la humildad. Pero, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el mensaje final que quiero transmitirles? En primer lugar, es crucial recordar que el mundo del espectáculo es un negocio, y como tal, está sujeto a las leyes del mercado. La atención del público es un recurso valioso y los actores, directores, productores y todos los que participan en la industria, luchan constantemente por capturarla. En segundo lugar, debemos ser críticos con la información que consumimos. Los medios de comunicación, las redes sociales e incluso, en ocasiones, los propios actores, pueden manipular la información para generar interés. Es importante analizar las fuentes, contrastar la información, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. En tercer lugar, debemos ser empáticos. Los actores son seres humanos con sus virtudes y sus defectos. Están sometidos a una enorme presión, y a menudo, sus vidas privadas son objeto de escrutinio público. Es importante respetar su privacidad y no juzgarlos a la ligera. En cuarto lugar, es fundamental celebrar el talento. Demet Özdemir y Can Yaman son dos actores talentosos, con una trayectoria muy consolidada. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones, y han contribuido al éxito de las series turcas en todo el mundo. Es importante apoyar su trabajo, admirar su talento y disfrutar de sus interpretaciones. En quinto lugar, debemos ser conscientes de la importancia de la libertad creativa. Los actores, como cualquier artista, tienen derecho a expresar su creatividad, a experimentar, a romper con los moldes. Es importante respetar sus decisiones, y no intentar encasillarlos en estereotipos. En sexto lugar, debemos ser humildes. El éxito puede ser efímero. Es importante no dejarse llevar por la fama, no perder la perspectiva, y seguir trabajando duro para mejorar. En séptimo lugar, debemos ser conscientes de la competencia.